Ejercicio para exponer la culpa inconsciente. Veamos cómo esta creencia en la culpa afecta a nuestra vida cotidiana. Si mi creencia en la culpa siempre pide castigo, y en verdad solo estoy yo, entonces siempre soy yo la que acaba siendo castigada. Todo ataque es autoataque, independientemente de las apariencias. El pecado pide castigo. Entonces, ¿qué formas de castigo uso para atacarme inconscientemente a mí misma? ¿A quién? ¿Y qué usa el ego en mi cuerpo y en mi vida en sus intentos de probar que yo he pecado? Esta aceptación inconsciente de mi propio pecado incluye mi creencia en que todo el mundo y todas las cosas que están ahí afuera también son culpables de haber pecado. Tómate un momento y haz una lista de algunas de las maneras en las que el ego usa el cuerpo, a los demás o al mundo para probar tu culpa. El juicio acerca de uno mismo también es un pecado favorito del ego. Los síntomas de que crees en el pecado podrían ser ansiedad, confusión, desvalorización, aumentar de peso, la enfermedad, el dolor físico o emocional, la escasez, la depresión, el conflicto o la muerte, por nombrar solo unos pocos. Todos estos son juicios acerca de ti mismo. Identifica alguno de estos síntomas que te hacen sufrir. Es posible que quieras hacer una lista de ellos y te servirá para este ejercicio. Recuerda entonces hacer una lista de esos juicios acerca de ti mismo. Otra lista con alguna de las maneras en las que el ego usa tu cuerpo, a los demás o al mundo para probar tu culpa. Por ejemplo, si mantengo inconscientemente la creencia no cuestionada de que comer en exceso es pecado, creeré que debería ser castigado por ello. Y me castigaré, inadvertidamente, ganando peso. Tal vez use la autocrítica como pecado, de modo que el ego me castigará por experiencias que confirmen mi sensación de que no valgo nada. O digamos que creo que alguien me ha herido y hago de la herida un pecado. Inconscientemente pido venganza por el pecado que pienso que se ha cometido. Por lo tanto, el ego me castigará por él, tal vez a través del dolor físico o la enfermedad. Cualquiera que sea el síntoma, la causa es mi creencia no perdonada en el pecado. El pecado engendra culpa y la culpa exige castigo. No curaríamos muy rápido si pudiéramos reconocer que ninguno de estos errores es un pecado. Simplemente son errores cometidos por falta de amor. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué haría el amor? ¿Cómo respondería el amor a estos errores? ¿Qué te diría la voz del amor? Un error puede ser corregido amorosamente y perdonado, pero un pecado merece un castigo cruel y debe permanecer sin perdón para siempre. Es extremadamente importante examinar todas las circunstancias y a las personas
que hemos usado inadvertidamente para atacarnos a nosotros mismos. Debemos empezar a reconocer los pecados que hemos considerado reales, a las personas y los sucesos de los que creemos que hemos sido víctimas. No podemos sanar hasta que no hagamos esto. Es inútil mirar el cuerpo, el pasado, a otras personas o el mundo como chivos expiatorios de la única causa de todo sufrimiento. Esta causa de sufrimiento no se halla en ninguna otra parte, sino en nuestra propia mente. La verdadera sanación se halla en la delicada majestad de la expiación. Este proceso es muy poderoso. Este es el proceso de perdón. Está ahí para nosotros en cualquier instante en el que deseemos genuinamente sanar nuestra percepción. Al buscar en mi mente chivos expiatorios pecaminosos, podría descubrir que yo misma soy mi propia peor crítica y que sufro una salva interminable de juicios destructivos con respecto a mí misma. Para el ego, estos juicios contra mí misma son ciertamente pecados. Dichos pecados también exigirán castigo si no son ofrecidos sinceramente al Espíritu, para que los intercambie por milagros. En mi propia experiencia, las consecuencias de haberme juzgado cruelmente a mí misma han sido el dolor, la enfermedad, el agotamiento y el insomnio. El castigo aplicado por creer en el pecado de la escasez suele ser más escasez y así sucesivamente. Así es como el ego nos mantiene atrincherados en su círculo vicioso de pecado, culpa y miedo. Y este ciclo continúa hasta que ofrecemos voluntariamente estos errores autoinfligidos al espíritu para su reinterpretación. Haz este ejercicio que te será útil para identificar dónde residen las áreas de nuestra creencia inconsciente en el pecado y la culpa. Revisa las figuras históricas que supuestamente han pecado. Incluye a personas que veas en las noticias, especialmente en las que más te irritan, y anótalas. También revisa esas figuras de tu propia historia, según tu punto de vista, que han pecado, que supuestamente han pecado. ¿Quién o qué ha pecado? Puede tratarse de una persona, o podría ser tu cuerpo, una institución, tú mismo, o Dios. En otras palabras, ¿a quién o qué no has perdonado completamente? Escribe todos los que te vengan a tu mente. Estas personas y fenómenos que no has perdonado completamente simbolizan la culpa inconsciente, el odio, el ataque dirigido contra ti mismo, que preferirías defender y conservar. No se ven como simples errores que necesitan corrección, sino como pecados, tal como el ego los definiría, y el pecado pide castigo. Recuerda que estas otras personas no perdonadas no están ahí fuera, sino dentro de nuestra propia mente. Mientras estos pecados a los que te aferras no sean perdonados,
exigirán y conseguirán que te castigues a ti mismo. Esta es la creencia inconsciente del ego, de que tú eres culpable y por lo tanto mereces castigo. El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea de pecado es absolutamente sacrosanta en un sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo la inversa. Cuando hayas terminado tu lista, examínala. ¿Qué usa el ego en tu cuerpo y en tu vida en su intento de probar que has pecado? ¿Estás preparado para liberar auténticamente a cada una de esas personas o problemas mediante el proceso de perdón? Sé radicalmente honesto contigo mismo. Si tienes alguna renuencia a perdonar de todo corazón, deja a un lado lo que preferirías no perdonar aún. Mantente centrado y pregúntate delicadamente por qué sientes resistencia a liberarlos. Y luego observa esas respuestas. ¿Qué es lo que quieres conservar aún? ¿Qué juicio contra ellos aún quieres conservar? Sé tan específico como puedas. ¿Qué ganas al conservar esos agravios? Y si los liberas, ¿qué temes perder? Ahora imagina que quienes han hecho de ti una víctima en realidad no existen. Solo estás tú y esos agravios que ofrecen odio, separación y castigo. Mientras examinas los agravios, pregúntate: ¿quiero que esta petición de castigo sea dirigida directamente contra mí mismo? Si descubres que ahora estás dispuesto de todo corazón a liberar todos o incluso parte de los agravios de tu lista, te sugiero que realices con ellos el proceso de expiación. Reconoce que no eres capaz de estar en paz, que no eres capaz por ti mismo de llegar a la paz. De modo que puedes estar equivocado. Quieres la paz, de modo que ahora pides al Espíritu Santo que te ayude a examinar tu mente. Recuerda que cualquier signo de amenaza, dolor, enfermedad, conflicto o escasez no es la voluntad de Dios. Invita al Espíritu Santo a examinar estos temores y juicios. No te juzgues a ti mismo ni a otros mientras haces este proceso. Deja un espacio de no juicio para que tú puedas llenar de amor y sanación tu mente. Examina estos temores y juicios junto al Espíritu Santo.
A pesar de sentir miedo, dolor, ansiedad, desvalorización, enfado, culpa, duda, abre tu mente a ese instante santo, a recibir la sanación a través del milagro. Solo hay un poder, no puede haber dos. El sufrimiento del ego no es de Dios. Confía únicamente en el poder uno del amor de Dios. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Juntos miramos más allá de la apariencia del ego, pues representan sus deseos inconscientes. Al mirar más allá de las apariencias, me uno a Dios para pedirle que solo perciba lo que es verdad, más allá de las apariencias del ego. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente, y por lo tanto, lo que Dios ve a través de mi mente queda sanado. No dudes esto. Esto es el perdón. La confianza y la duda no pueden coexistir. El amor sin confianza es imposible. Espíritu Santo, acepto la expiación. Acepto tu divina corrección del error en mi mente. Permito que tu sanación fluya a través de mi mente. Acepto que ya has sanado tanto la causa como los síntomas, efectos de este problema. Si el problema parece continuar, o si la continuación de los síntomas me hace dudar, también te ofrezco estas dudas para la corrección en mi mente. Recuerdo que cualquier instante santo en el que acepto sinceramente la expiación ya está hecho. Seguir preocupándome después de haber perdonado y aceptado la expiación es dudar de tu amor y prolongar la ilusión del tiempo y del sufrimiento. Recuerdo que el amor sin confianza es imposible. La duda y la confianza no pueden coexistir. Recuerdo esto y me siento agradecido de que el Espíritu ya haya sanado mi mente. Acepto la sanación de todos los síntomas y efectos. Así es. En mi vida he experimentado multitud de oportunidades de perdonar. Me siento aliviado al decir que todas las personas de mi vida están perdonadas. Ahora el cuerpo se está mostrando como un área primordial de perdón, pues la última de las relaciones especiales en sanar completamente es Él. Puedo ver con claridad que lo he usado como almacén de los pecados, que en realidad solo son errores. Cualquier pequeño dolor me indica inmediatamente que he usado el cuerpo para infligir el castigo que mis pecados exigen. En mi caso, la falta de perdón es casi siempre un juicio con respecto a mi cuerpo para intentar probar que he pecado y que por lo tanto no merezco aceptación incondicional. Mientras conserve algún agravio, usaré el cuerpo para atacarme, a fin de demostrarme a mí mismo y al mundo que soy culpable y merezco castigo. El poder de la expiación erradica el concepto mismo de pecado y culpa, convirtiendo el aparente pecado en un error inocente. Y el error siempre merece perdón y sanación. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno,
y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambias su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable.